vamos a orar. Sin más, ya nos hemos saludado. No me quiero olvidar, nuevamente recordarles, mañana a 19 horas tenemos la reunión de oración. ¿Sí? Estás más que invitado, si podés venir, si tenés un tiempito. Como siempre digo, quizás no podés venir todos los lunes. No sé, por ahí podés venir lunes de por medio, una vez al mes, pero que te puedas sumar, es lindo. Hay mucho por qué orar y es bueno que estemos juntos clamando, y cada lunes estamos ayunando también y orando, unos por otros, por la iglesia, por la familia pastoral y bueno, y por tantos pedidos que el Señor nos hace llegar. Así que vamos a orar. Amado Dios, en el nombre de Jesús, muchas gracias por este tiempo. Gracias porque estás aquí con nosotros y queremos aquietarnos, queremos entregarte nuestras cargas, entregarte todo lo que hemos traído, pero que quizás no viene de ti, Señor. Cansancio emocional, espiritual, físico, lo entregamos todo. Queremos que nos hables, que ministres nuestro corazón y que obviamente en este culto todo lo que hagamos te agrade, Señor. Sabes que como iglesia, como hijos te necesitamos, queremos escucharte, queremos que nos sigas guiando en tu hermoso camino, Señor. Fortalece a la iglesia, guíanos en toda verdad y gracias porque estás con nosotros. Toda la alabanza es para vos, sos el único Dios verdadero, el único que entregó su vida por nosotros y por eso a ti te damos la alabanza. En tu nombre, Jesús. Amén. Amén. Sin más, pensando en montones de cosas en estos días y no sabía bien qué palabra compartir, ¿viste? Cuando tenés o mucho o decís, bueno, no, o tenés no poco, pero no sabes cómo reordenar las cosas. Así que, ¿qué va a salir? ¿Capaz con una ensalada de fruta? No. Es la palabra de Dios. Y lo bueno es que es el Señor el que habla. Por eso no soy yo, es Dios y Él va a obrar y Él va a hablar siempre y cuando tengamos un corazón sensible, un corazón preparado, porque no es quien esté acá compartiendo. Cuando uno tiene la fe de que es Dios el que va a hablar, tenemos que aprender a prepararnos para recibir de Dios. Y no condicionar la palabra que porque es tal o cual, es como que el corazón se cierra, ¿sí? Y uno no recibe como tiene que recibir. Entonces, hemos recibido o hemos venido a recibir la palabra del Señor. Así como vos te despertás en la mañana quizás y lees versículos o lees el devocional, vos no sabés quién lo compartió y quién lo hizo. O sí, tenemos el nombre ahí, pero no sabemos quién es. Es la palabra del Señor. Y pensaba también en estos días, qué importante es que nosotros como seres humanos, el ser humano en sí, voy a hablar en tercera persona, conozca su identidad, conozca su origen, de dónde viene, de dónde salió, pero el verdadero origen, porque orígenes hay por ahí muchos de dónde salió el ser humano, pero el verdadero nos habla en la palabra de Dios, si bien lo conocemos algunos que vienen de años y algunos no tanto, que Génesis, el libro de Génesis nos enseña dónde está nuestro origen, y está en Dios, porque ¿quién te creó? Dios. Esa es nuestra fe. ¿Quién nos creó? El Señor. Ese es nuestro origen. Y que también Dios quiere que podamos tener una eternidad con Él. Un para siempre. Un sin fin. Como las películas de los chicos, ¿viste? Sin fin. Una eternidad allí. Dios la quiere con nosotros. Y yo digo, ¿por qué será? ¿Por puro amor? ¿Porque nos creó y realmente nos quiere con Él? Y no por un día, no por un mes, no por un tiempo, por un periodo. No, toda la eternidad. Como decía el pastor el miércoles, no entendemos esta palabra. Porque es la verdad, no entendemos qué significa la eternidad. Pero Dios, que lo sabe todo, Él quiere estar con nosotros eternamente. No te quiere soltar. Pero es como decir, hay algo que nos separó. Hay algo que nos apartó de su presencia. Y sabemos qué fue. El pecado. El pecado nos aparta, nos separa, pero gloria al Señor que Él ya tuvo un plan y ya lo llevó a cabo, pero está allí. Y el pecado sigue separando a la gente, sigue allí metido en medio entre Dios, el Creador, y sus criaturas, ¿sí? Cada uno de nosotros, el ser humano. Y sabemos que Dios tiene un enemigo. ¿Sabías? Sí, lo sabés. ¿Y qué enemigo que tiene? Que quiso ser como Él. Y no lo fue y no lo será jamás. Y por ende, nosotros que somos creación del Señor, también somos sus enemigos. Y este adversario es nuestro enemigo. Porque si es enemigo de Dios, es enemigo de todo lo que Dios creó. Y nosotros estamos allí. Somos creación de Dios y obviamente que nos odia. Y no voy a dedicar una prédica
para hablar del enemigo, pero sí entender un poco qué es lo que está haciendo, cómo trabaja y lo que Dios quiere. Si Dios quiere una eternidad con nosotros, ¿qué es lo que quiere el enemigo? Apartarnos de esa eternidad, sacarnos del medio de este hermoso plan que tiene el Señor. Es algo que nos separó. Pero hay algo muy raro que a veces el ser humano piensa, o hemos pensado, que el pecado no está en ellos, que son o se autoperciben personas buenas, que no tienen errores, que no tienen falta, bueno, una fallita por ahí, ¿quién no la tiene? Pero no soy pecador, pecadora, porque no robo, no miento tanto, son mentiras blancas las que tengo, blanca, negra, verde, la que sea es mentira. Y entonces como que se entiende una persona buena, merecedora del cielo, y no entiende que el mayor de los pecados es estar lejos de Dios. Y cada uno de nosotros en algún momento estuvimos lejos de Dios. Cuando no creímos, cuando nos hacíamos los sordos, el Señor nos llamaba, el Señor nos hablaba y vos viste como que, voy para allá. No queríamos saber nada. Y hoy en día hay gente que está así, que no quiere saber nada con Dios, que se declaró enemigo de Dios. No quiere, no entiende. Y otros que quizás creyendo un poco en Dios, se piensan que son personas buenas. Y la Biblia nos enseña que bueno no hay ninguno, solo Él. Podemos llegar a ser personas disciplinadas, rectas, pero buenas, solamente hay uno, bueno, y es el Señor. Pero entender esto, que ese es el mayor de los pecados, estar lejos de Dios. Porque de ahí salen, radican, se gestan todos los demás pecados, cuando uno está lejos de Él, cuando uno está apartado, alejado del Señor. Y eso es lo que quiere nuestro enemigo. Que nadie pueda oír este mensaje poderoso, que nadie lo pueda entender, que nadie lo pueda creer, o que más o menos, bueno, lo escuchaste cuando eras chico, lo escuchaste cuando eras adolescente, más o menos entendés lo que hizo Dios, pero hasta ahí nomás. No quiere que creas, no quiere que entiendas lo que Dios ha hecho. Y yo he anotado algunos versículos. Gloria al Señor porque Él tuvo un plan y ya lo llevó a cabo. ¿Sabes cuál es el plan? Lo conoces, el famoso plan de salvación. El Señor lo llevó a cabo a través de la muerte y resurrección de Jesucristo. Ya está, ya lo hizo. Jesús ya se entregó, y se entregó primeramente por amor al Padre, por obediencia. Es el mayor de los ejemplos que tenemos. En Juan 3:16, ¿lo conocés, el famoso versículo? ¿Sí? De tal manera amó Dios al mundo, para que todo el que crea en Él no se pierda, sino que tenga la vida eterna, la vida que Dios quiere para nosotros y para con nosotros. Una vida eterna. Este es el plan. Esto era lo que Dios quería para nosotros. Ahí se interpuso el pecado, la desobediencia que nos aparta, pero yo tengo que entender como hijo de Dios que hay alguien que trabaja incansablemente para que la gente siga teniendo un velo, para que las personas no entiendan este mensaje, divaguen por el mundo muchos años, quizás pensando en que tienen fe, pero no han creído y no están caminando en este propósito, en este plan precioso que es entender que Jesús es el único el que me puede llevar a una reconciliación con el Padre, con Dios. No hay otra forma. Y siempre lo digo y no me canso, y cuando hago visitas también lo digo, que uno puede hacer muchas cosas buenas, pero nada de esas obras te va a llevar al cielo. De la única forma es creyendo de verdad, de todo corazón, declarando con la boca. Es una manera de decir también, porque si no fuera que aquellas personas que no pueden hablar no serían salvas, y no es así, sino creerlo de verdad y caminar en esta verdad, que es que Jesús, el Hijo de Dios, se entregó por cada uno de nosotros. No es ninguna novedad lo que te cuento, pero sí entender que hay alguien allí que está trabajando, y vamos a leer juntos un pasaje que lo vengo leyendo, ¿sabe cuántas veces? A mí me gusta leer muchas veces lo mismo, no sé si a vos te pasa. Por ahí como que no me gusta leerlo pasadito, o una vez, 2 veces, y algo me quedó. Porque a veces uno no se acuerda, o no te acuerdas del pasaje, o no te acuerdas de algunas cosas. Bueno, no, lo leo una vez, lo leo 2 veces, y 3, y vamos. Y siempre encontrás algo nuevo en una sola palabra, porque es la revelación que Dios nos puede dar. Vamos a buscar juntos en Hechos, capítulo 13. Yo tengo la versión que es la NBI. Para empezar, para entender algo cortito, este es solamente
uno de los ejemplos. Hechos 13. ¿Lo tenés? Amén. Bueno, espérame a mí entonces. Ya llego. Ya lo encuentro. Acá está. Hechos capítulo 13. Acá estaban reunidos en la iglesia, ¿sí? La iglesia de Antioquía. Allí estaban orando, estaban dando alabanzas al Señor, y entre ellos estaban Bernabé y Saulo, a los cuales el Espíritu Santo los llama para un servicio especial, para enviarlos a llevar la palabra de Dios. Entonces dice el versículo 4, que Bernabé y Saulo, enviados por el Espíritu Santo, bajaron a Seleucia, y de allí navegaron a Chipre. Al llegar a Salamina, hermoso nombre de ese lugar, bueno, al llegar a ese lugar, predicaron la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Allí enviado a ese lugar específicamente. Usados por el Espíritu Santo, estaban ellos. Tenían también a Juan Marcos, dicen otras versiones, como ayudante. Recorrieron toda la isla hasta Pafos. Allí se encontraron con un hechicero. Y dice la palabra de Dios, un falso profeta judío. No todos los judíos, ni son mesiánicos, o sea, han creído en la obra de Jesús, de que es el Hijo de Dios, de que es el Mesías, y ni tampoco practican la religión judía. En este caso vemos que había un judío que era un hechicero, dice acá. Un falso profeta judío llamado Bar Jesús. En el versículo 7 dice que estaba con el gobernador Sergio Paulo. Mirá qué tonto. Con una persona allí de influencia importante, conocido, él estaba allí acercándose, siendo de influencia con este varón, que era nada más y nada menos que el gobernador, y dice ahí en el versículo que era un hombre inteligente. Y habrá tenido mucha sabiduría, por algo también llegó al lugar que estaba, pero no solamente eso, yo pienso que también un hombre sabio. Era inteligente y había alguien interesado en estar cerca de esta persona. Entonces dice acá la palabra de Dios, hombre inteligente, mandó a llamar a Bernabé y a Saulo en un esfuerzo por escuchar la palabra de Dios. ¿Por qué digo yo que era sabio este hombre? Porque quería escuchar la palabra de Dios. Y se entiende por ahí que este hechicero hablaba de parte de Dios. Podría ser que sanaba de parte de Dios, podría ser que libertara de parte de Dios. ¿Cuántos hoy hay que hablan de parte de Dios, que sanan de parte de Dios y que libertan, entre comillas, de parte de Dios? Bueno, este hechicero estaba allí, estaba metido, estaba influenciando a este hombre importante, de influencia, y que dice la Biblia que era inteligente, pero a mí me llama la atención porque más allá de la inteligencia tenía sabiduría, porque quería escuchar la palabra de Dios. Me imagino yo que se habrá enterado que había dos varones, siervos de Dios, llevando la palabra, pero llevando la verdad. Y me encanta lo que dice ahí, que él, en un esfuerzo por escuchar la palabra de Dios, hace llamar ¿a quién? A Saulo y a Bernabé. Versículo 8 dice, pero Elimas, el hechicero, ¿qué es lo que significa su nombre? Se les oponía y procuraba apartar de la fe al gobernador. Hay algunas versiones que dice que persuadía, como que molestaba, estaba allí para estorbar, para que este hombre, este gobernador, no escuchara la palabra de Dios, no entendiera, no creyera en el mensaje. Estaba allí el enemigo personificado en este hombre, en este hechicero. Pensá en esta palabra. Dios tiene un plan. Dios sabía que había un hombre con un corazón sensible para escuchar su palabra, para creer en su mensaje. Y allí está el otro, el enemigo, queriéndose interponer entre el plan de Dios. ¿Para qué? Para que no escuche, para que no entienda, para que no crea. Dice ahí la palabra, se les oponía en el versículo 8 y procuraba apartar de la fe al gobernador. Entonces Saulo, o sea Pablo, lleno del Espíritu Santo, no era cualquiera, clavó los ojos en Elimas y le dijo, hijo del diablo y enemigo de toda justicia, lleno de todo tipo de engaño y de fraude, ¿nunca dejarás de torcer los caminos rectos del Señor?
Ahora la mano del Señor está contra ti y vas a quedar ciego. Una maldición. Nada más y nada menos por ser estorbo para que esta persona sea salva. Allí en el instante dice que él quedó ciego, andaba a tientas, andaba buscando a alguien que lo ayude. Entonces yo pensaba en esta historia y la sigo pensando, ¿cuántas veces tu enemigo, nuestro enemigo, se interpuso para que vos no escuches el mensaje de Dios, para que no lo entiendas, para que no lo recibas? Desde el momento que fuiste concebido, allí en el vientre de tu mamá, ya estaba trabajando, ya estaba ahí incansablemente para que vos no seas salvo, para que no recibas la palabra. Y quizás fuiste creciendo, quizás alguien te enseñó, alguien te habló, alguien te dijo, pero está allí y no se cansa, está trabajando, usa personas, usa circunstancias, usa montones de cosas para que vos no llegues al mensaje del Señor, para que vos no lo recibas, para que no seas salvo, para que tus hijos no sean salvos, tu esposo no sea salvo. Y una vez que llegaste al camino del Señor, quizás vos decís, bueno, yo ya lo recibí, soy salvo, soy salva, entiendo esto. ¿Y ahora qué queda por hacer? ¿Qué es lo que hace entonces? Si yo ya lo recibí al Señor, si ya soy salva, vengo a la iglesia, ¿cuál es el trabajo que tiene contra mí? ¿Sabes que Dios tiene mucho más para vos como iglesia, como hija de Dios, como hijo de Dios? Para vos, para tu casa, para tu esposo y para tus hijos, que tiene mucho, que tiene por hacer a través de vos. Y mirá si no tiene para trabajar, para poner palos en la rueda, para entrometerse para que vos no crezcas, para que no adquieras conocimiento de la palabra de Dios, para que no seas de bendición, para que no lleves palabra, para que la iglesia no crezca, para que los hijos puedan crecer, pero en un ámbito de dolor, de desorden, de cosas raras y cosas feas. Está trabajando y no se cansa. Yo entendía esto. Si se interpuso aquí en este hombre para que no seas salvo, ¿cuánto habrá trabajado también para que vos no seas salva? No importa si naciste en el Señor. Yo pensaba también, bueno, nosotros quizás vinimos con nuestros hijos chiquitos, habrán tenido 1 o 2 años, ya no me acuerdo. Y vos decís, bueno, han entendido, están escuchando, vos estás viniendo de hace mucho, estás viniendo desde tu niñez, tu adolescencia, y vos te pensás que el enemigo no está trabajando para que vos no crezcas, para que vos no aprendas, para que no sea de bendición, incluso para que tus hijos no lleguen a conocer este mensaje, por más que vos ya lo hayas conocido. Está trabajando y no se cansa. Y llevémoslo a quizás algo más práctico, más de lo cotidiano, en que no te podés congregar, que tanto te esforzás para congregarte, para ir a un discipulado, para buscar la palabra. Cuando estás en tu casa para escuchar la palabra de Dios, una alabanza, es como que hay cierto momento donde estás hasta luchando para lograr eso. Y hay estorbo, y hay distracción, y la palabra no entra en mi espíritu, porque incluso yo no me preparo como me tengo que preparar. Vamos así, a la ida y vuelta, a la corrida, cansados, y no estamos recibiendo como Dios quiere que recibamos, porque hay alguien que está estorbando el camino. Y yo como hijo, hija de Dios, decía, tengo que tener este discernimiento, esta mente bien abierta para entender estas cosas, porque cuando yo entiendo estas cosas, puedo orar de una manera distinta, diferente, por mi casa, por mis hijos, por el esposo, por el ámbito en el que yo me muevo, el barrio, la iglesia, las personas que todavía no llegan al Señor y vos estás y dale que le hablas y dale que orás y todavía parece que no pasa nada. Yo tengo que entender esta realidad. Y aparte de nuestro enemigo, que ya sabemos quién es, ¿sí? Porque se ha declarado enemigo de Dios, tenemos el sistema del mundo, como cantábamos recién, que nos rechaza y parece una oposición y parece que vos la remás en dulce de leche, como decía una hermana, más trabas parece que te pone. La sociedad, los familiares, los que no quieren creer en Dios. Aparte de ese otro enemigo, tenemos nuestra carne, que nos quiere tirar para atrás, que nos quiere llevar a pecar, que nos quiere apartar del propósito de Dios. Entonces, ¿cuánta lucha tiene el cristiano? ¿Cuánta lucha? ¿Cuántas cosas para vencer? Dios nos ha dado el Espíritu Santo para vencer. Pero no es que te dice, yo ya te doy todo, así que vas a marchar bien. Es como que Él nos da a nosotros esto de esforzarnos y buscar, esforzarnos y buscar. Estoy entendiendo esto de cómo trabaja. Fíjate cómo se le presentó a este hombre.
Había una persona, era un ser humano, no era un ente, no era un espíritu, no era algo raro. Era un ser humano que estaba allí trabajando para el enemigo, para que este hombre no creyera. Y hoy en día vos tenés que entender de que también está trabajando para que tu familia no sea salva, para que tu casa no llegue al Señor, para que nuestros vecinos, para que gente del barrio, para que gente de tu familia no llegue. Y quizá vos estás contento, contenta porque vos venís, tu esposo viene, tus hijos, pero hay más. Están nuestros seres queridos. Hay más gente que tiene que conocer al Señor. Y no nos podemos contentar, bueno, mi casa y yo, estamos nosotros, porque hay mucho trabajo, hay más por alcanzar. Entonces yo tengo que tener una mente bien abierta y entendida de cómo tengo que orar por estas cosas. ¿Cómo debo entender? Está bien, he creído en el mensaje. Soy salva, entiendo esto. Pero hay otro que está trabajando a la par, que no se cansa, que está allí estorbando el camino. Y te pregunto, ¿cuántas trabas tuviste en este tiempo para poder congregarte? Para buscar. Ojo, que a veces son excusas nuestras. A veces hay reales trabas, hay reales cuestiones que se gestan en los aires para que vos no escuches, para que vos no aprendas. Y otras veces somos nosotros, la carne, como te dije, que pone excusas, que prefiere estar en la quietud, que prefiere estar en la comodidad y no avanzar y no crecer y no entender y no hacer lo que Dios nos manda hacer. Tengo que entender, ¿son excusas mías o realmente estoy luchando contra aquello que se levanta? Es para pensar, es para reflexionar. Pensá en esta historia, pensá en esto. Entonces, una vez que he creído, una vez que estoy en el Señor, te quiero hablar de una palabra específica. Es una palabra, permanecer. Permanecer. ¿Sabes por qué? Porque ya has vencido una parte. Has creído en el Señor. ¿Estás creyendo? ¿O estás buscando? ¿Estás avanzando? Has creído en el mensaje del Señor. ¿Y ahora qué tengo que hacer? Porque la obra no termina acá. Si vos no te moriste, si yo no me morí, no terminó acá el trabajo del Señor. Él sigue obrando en nosotros. ¿Cuánto que nosotros tenemos que cuidar el permanecer en el Señor? Si luchamos por tantas cosas, ¿no es cierto? Vos luchás por un mejor porvenir, estamos luchando y quizás esforzándonos también para conseguir cosas materiales y alcanzar y tenés una mejor casa y tenés un auto y tenés mejores cosas y quizás para tener un título y sentirte realizado como persona. Luchamos por muchas cosas nosotros. Y te esforzás cada día y te levantás temprano quizás en la mañana para trabajar y conseguir y pagar tus cosas y poder viajar o no sé, lo que sea. Estamos continuamente luchando y esforzándonos por montones de cosas. Ahora yo me pregunto, ¿cuántos de nosotros nos esforzamos para permanecer en la verdad? ¿Cuánto estamos trabajando y luchando para seguir adelante en la palabra de Dios? Porque si me esfuerzo tanto, vos escuchás que la gente dice, yo me considero una mujer valiente, una mujer esforzada, un hombre esforzado y lucho y trabajo y voy y vengo. Perfecto, es lo que nos toca como seres humanos, si no, tirate en una cama y dormí. Todos luchamos y nos esforzamos. Ahora, ¿cuántos de nosotros una vez que hemos entendido el mensaje del Señor, nos estamos esforzando para seguir, para permanecer en este camino? Porque hay luchas y te vas a cansar y te vas a desanimar, y está mal. ¿Qué pensás? ¿No está mal que un día vos te canses? Físicamente, emocionalmente, incluso espiritualmente, que estés desanimado. No está mal, a todos nos puede pasar. Ahora, ¿qué hago yo? ¿Permanezco en ese estado o quiero permanecer fuerte en el Señor? Y yo anoté el significado de esta palabra, de la palabra permanecer. Vamos a buscar porque nos vamos a guiar con una palabra específica que está en Juan capítulo 15, muy conocido, muy conocido. El Evangelio de Juan, capítulo 15. Acá nos habla de la vid verdadera. Es una metáfora. Y en el Antiguo Testamento se usó mucho esta palabra, esta metáfora, la vid, el viñedo, ¿sí? Con frecuencia, para hablar o usarlo como símbolo del pueblo de Israel, el pueblo de Dios, la vid. Y allí comienza, si lo encontraste, Juan 15, comienza diciendo el versículo 1. Yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. O sea, ¿quién la trabaja? ¿Quién la limpia? Pero comienza allí
Ahí ya tengo una palabra clave. La vid verdadera. ¿Será que hay otras que son defectuosas? ¿Será que hay muchas vides? No sé si se dice así. ¿Será que hay muchos otros? Puede que sí, puede que no. Acá la palabra de Dios y el mismo Señor Jesús lo estaba diciendo. Yo soy la vid verdadera. Podrás encontrar otros mensajes, podrás ver otros caminos, se te pueden presentar muchos, pero yo soy el verdadero. Él es el verdadero. La vid verdadera es Él. Dice el versículo 2, toda rama que en mí no da fruto, en mí dice, la corta. Cortar, sacar, quitar. Nada de que, bueno, la cuida, la cura, no. La rama que no da fruto es quitada. Y quizás los comentarios hablaban de gente que, bueno, que no cree en el mensaje de Dios. Es una rama quitada, porque son creación de Dios, son criaturas de Dios. Pero es una rama quitada, no quieren creer en Dios. Hay gente que literalmente, como te decía recién, se ha declarado enemigo de Dios. No creo. Directamente a mí nunca me ayudó, nunca recibí nada de Dios, así que yo no creo. Yo creo en... Lamentablemente es así. Pero gloria a Dios que vos creíste. ¿Y qué rama venís a hacer? Dice ahí, es cortada. Nada que trabajada. La corta, la saca, la quita. Pero toda rama que da fruto, la poda para que dé más fruto todavía. La palabra podar, que viene del verbo griego que significa purificar, limpiar, la trabaja el Señor, el labrador, el Padre. A nosotros que venimos a hacer esta rama, y el pastor hablaba del injerto que somos nosotros, ¿sí? Porque no somos judíos, pero que tenemos esta oportunidad y privilegio de creer en el Señor, aún no siendo judíos. Venimos a ser esos gentiles que estamos siendo adoptados, que somos injertos. Bueno, dice acá la palabra que esas ramas que sí dan fruto, que son limpiados, que son trabajados, ¿sabes qué somos nosotros? Y más adelante lo explica. En el versículo 3 dice, ustedes ya están limpios por la palabra que les he comunicado. Todo lo que el Señor nos habla, todo este mensaje precioso a nosotros nos está purificando, nos está limpiando y quiere decir que Dios está trabajando. Por eso te pregunto, ¿qué rama sos? ¿La que da fruto o la que no? Somos la que da fruto. Vos estás acá por el propósito hermoso que el Señor quiere que vos estés. Y cada vez que vos estás creciendo en el Señor y escuchás palabras, estás siendo trabajado por el Señor. Está siendo podado, está siendo limpiado, porque el Señor está trabajando en nosotros. Ahora, qué importante es, como dice acá, el permanecer. El buen fruto representa los resultados, como nos enseñaron, los buenos resultados. Porque si los frutos, dar fruto. ¿Qué significa dar frutos? ¿Te preguntaste? Los buenos resultados en tu vida. Esas virtudes que solamente vienen por una fe en Jesús y caminar en obediencia. Todo esto, si vos seguís adelante, te va a hacer dar fruto sí o sí. No existe la persona que no dé fruto caminando con el Señor. Si vos sos esa rama que se está dejando trabajar por el Señor, es podada, es limpia, estás aprendiendo, estás creciendo, estás buscando, no digas nunca que no das fruto. No pienses que no estás dejando nada, que no estás dando nada. Dios está trabajando. Dice, ustedes ya han sido limpios por la palabra que les he comunicado. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Y yo ya me quedaba pensando en lo que dijo. Porque el Señor no dijo, yo voy a estar en ustedes, por eso ustedes van a permanecer. Es como que me da la orden que yo me tengo que esforzar. A mí me está diciendo, permanezcan en mí y como consecuencia yo voy a permanecer en ustedes. Así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma, sino que tiene que permanecer en la vid. Así tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí. Y la palabra permanecer, yo la anoté acá, tiene como dos significados. La primera dice estar o mantenerse en un lugar durante un tiempo determinado. O sea, permanecer, tiempo determinado, yo me imagino, el tiempo que Dios quiere que permanezcamos es toda la eternidad. No tiene fin.
permanecer, estoy ahí. Y el segundo punto dice mantenerse sin cambios en un determinado estado, condición o situación. Sin cambios. Estoy acá, estoy en la vida verdadera. Tenés situaciones, tenés tormentas, tenés dificultades. Ahora, ¿cuánto te costó a vos permanecer de la misma manera? Con la misma fe, con la misma fortaleza, siguiendo adelante en el camino de Dios. ¿Te costó? En ocasiones yo creo que sí. No quiere decir que no tengas fe, no quiere decir que no hayas creído. Es Dios el que está trabajando, es el Señor. Dice acá, mantenerse sin cambios en un determinado estado, condición o situación. El Señor me está diciendo que yo me tengo que mantener firme, tengo que seguir. He creído, he recibido su palabra, he aceptado su plan y ahora tengo que permanecer sin cambios. Tengo que seguir adelante. Y ahí ya sabemos que está nuestro enemigo trabajando para que vos sí tengas cambios. Para que tu fe decaiga, para que el desánimo crezca, para que realmente estés allí como al final, todo lo que me pasa, estoy buscando, estoy orando, ahora me estoy congregando y resulta que cada vez peor. Es más, hay personas que dicen, yo no me quiero acercar tanto a la iglesia, porque cuanto más me acerco, más cosas me pasan. ¿Te han dicho eso? Es una realidad. Porque quien está allí no quiere que se acerque, no quiere que busque, no quiere que crezca. Y el Señor me está mandando que yo tengo que permanecer. Pero es un trabajo que lo tengo que hacer yo, que yo me tengo que esforzar. Y dice el versículo 5, yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí, como yo en él, dará muchos frutos. Y qué tremendo lo que dice acá esta frase. Es tremendo lo que dice. ¿Cuántas cosas querés lograr en tu vida? ¿Cuántas cosas querés hacer? ¿O ya las lograste? Quizás estamos pensando únicamente en el estudio, trabajo, sociedad, familia y una mente que está un poco encapsulada en lo que es lo material. Pero acá dice la palabra de Dios, separados de mí no pueden ustedes hacer nada. Qué fuerte lo que dice Dios. Qué fuerte cuando me confronta con esta palabra. Cuando me dice, si vos te apartás de mí no vas a poder hacer nada. Y vos ves gente que vive mejor que yo, disfruta mejor que yo, y sin embargo no alcanzó nada en la vida. Porque cuando venís al Señor incluso recibimos cosas, recibimos bendiciones espirituales, incluso materiales. Ahora, ¿es solamente eso lo que Dios tiene para nosotros? No, obviamente que no. Porque el regalo más precioso que te puede dar el Señor, que me puede dar a vos, a mí y a quien se acerque a Él, aparte de todas las bendiciones que son espirituales, que son materiales, que tienen que ver con la familia, que tienen que ver con la economía, un montón de cosas, no hay quien te pueda dar perdón. No vamos a encontrar otro lugar, ni nadie más que te pueda rescatar de las tinieblas, que te dé el perdón verdadero que cada ser humano necesita. Entonces Él quiere que permanezcamos. La gente puede recibir montones de cosas, puede obtener muchas cosas materiales, una vida resuelta, como quien dice, una familia ordenada, pero nadie va a encontrar lo que más necesita, que es el perdón de sus pecados. ¿Sí? Y que Dios esté obrando en cada uno. Puedes ir al brujo, al hechicero del barrio, al curandero, puedes ir al médico a buscar la sanidad física, puedes ir al psicólogo para resolver tus problemas emocionales, podemos ir a tantos lugares, pero nadie te va a resolver el problema espiritual que todo ser humano tiene y que pocos reconocen que tienen. Entonces Dios me dice que yo me tengo que esforzar y permanecer en Él. Porque el mayor de los regalos que podemos recibir, que es por gracia, es el perdón, es el rescate de nuestras almas. Como hablaba el pastor, Él nos compró y con alto precio. Alto precio nos ha entregado el Señor por cada uno de nosotros. Entonces, pensá, ¿estás permaneciendo como Dios quiere? ¿Te estás esforzando por seguir adelante en el camino de Dios? Y quizás vos decís, la verdad que no la estoy luchando. Me esfuerzo por tantas cosas en la vida. Estoy luchando por tantas cosas y he conseguido cosas.
pero entiendo que no me estoy esforzando por crecer en la palabra de Dios, por permanecer. Incluso te das cuenta que hubo un tiempo que te enfriaste, que te fuiste, que te apartaste, por no haber luchado por esto, que Dios te da a vos y me da a mí. Hay que luchar, hay que trabajar. Y si te pasó esto, que estuviste apartado del camino de Dios, si te alejaste, que es el peor de los pecados, apartarse de Dios, perdón, hay que pedir perdón y seguir adelante. Ya está, ya pasó. Ahora yo tengo que pensar y centrarme en que Dios me está invitando, el Señor me está diciendo que yo tengo que permanecer. Y no puedo titubear en la fe. ¿Viste cómo hay gente que dice, voy a probar cómo me va, voy a ver si el problema se soluciona, voy a ver si recibo lo que pido? La gente quiere probar, como en el matrimonio. Vamos a ver si resulta. Me caso un tiempo, un mes, 2 meses, si no resulta, bueno, vos para allá, yo para acá. No hay esfuerzo, no hay trabajo. Todo vamos a probar a ver si se dan las cosas. Vamos a probar. No, en el camino de Dios no se viene a probar. Es creer y recibir y caminar con el Señor. Y vos decís, bueno, nosotros no hemos caminado mucho tiempo, es nada. No hemos conocido nada del Señor. Es re poquito. Otros ya han entregado su vida. Sabemos de personas en esta semana que han fallecido, gente de años en el Señor. Y qué ejemplos que han sido. Lo que han caminado, lo que han enseñado y el ejemplo de lo que han permanecido. Me encanta ver esto. Gente que a pesar de sus luchas, de enfermedades, de cuestiones que han pasado, problemas familiares, ¿se puede entonces, si yo miro estos ejemplos, se puede permanecer en el Señor a pesar de cómo Dios quiere y encima dar fruto? Sí se puede. Si estas personas lo han logrado, nosotros también. Ahora, por eso te digo, ¿estás luchando por esto? ¿Te estás esforzando por seguir adelante en el Señor? ¿O estamos distraídos o estamos allí un poco hasta cansados de luchar? Tenemos que seguir adelante. Vamos a buscar unos versículos más. Y pensá en esa frase tan fuerte que el Señor dijo, que sin Él nada vamos a poder hacer. Podés alcanzar muchas cosas, pero las que Dios quiere que hagas no las vas a alcanzar si te apartás, si te soltás de Él. Dios no quiere eso. La salvación genuina, puse acá, se hace evidente por medio de una vida fructífera. ¿Cuántos que dicen gracias, Andrea? Yo creo, sí, yo busco, pero no hay frutos, no hay resultados en la vida de la persona. No hay evidencia de que el Espíritu Santo está. Y eso yo me lo pregunto y cada uno de nosotros va a decir, ¿está el Espíritu Santo en mí? ¿Me habla? ¿Me guía? ¿Me está diciendo, me marca cuando estoy en falta, cuando estoy en pecado? Porque esa salvación se muestra. Cualquiera puede decir, cualquiera puede hablar del Señor, pero la salvación se muestra con lo que vivimos. Fallamos, sí. Nos equivocamos, sí. Pero estamos caminando con Él, que nos va limpiando, nos va podando, está trabajando. Y el versículo 7, creo que me quedé en el 5, antes de seguir, dice, yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí como yo en él dará muchos frutos. Separados de mí no pueden ustedes hacer nada. El que no permanece en mí es desechado y se seca como las ramas que se recogen. Se arrojan al fuego y se queman. Y allí el versículo 7 dice, si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. Parece muy lindo lo que dice acá. Me encanta que yo pueda pedir lo que yo quiera y Dios me lo va a dar por el simple hecho de estar con Él. ¿Qué pensás que significa esto? No se puede orar correctamente. Si uno no está encauzado en el Señor, permaneciendo en Dios, vos podés orar muchas cosas. Podemos pedir muchas cosas, pero no están en la voluntad del Señor. Por eso dice acá que el que permanece en mí, mis palabras van a permanecer en ellos. Pidan lo que quieran y se les va a conceder. ¿Por qué? Porque yo estoy creyendo, yo estoy conociendo del Señor y cuando camino con el Señor voy conociendo su voluntad. Y conforme a su voluntad yo voy orando en el camino, voy orando por las personas, voy orando por la iglesia cuando estoy conociendo. Pero si yo me he apartado, si yo me alejo de la vid verdadera, ¿qué voy a pedir?
para mi deleite, para mi carne, lo que a mí me parece. No es que todo lo que yo pida, terminando la oración, en el nombre de Jesús, a mí se me va a dar. No confundamos las cosas. Acá la palabra de Dios, cuando dice ahí que todo lo que yo pida se va a conceder, tiene que ver que yo estoy ligado a la vid verdadera. Voy conociendo su voluntad y conforme a la voluntad de Dios, Él me dice cómo orar, Él me enseña cómo orar y estas cosas se dan. Porque si no seríamos niños malcriados, que todo lo que pedimos recibimos. No es así. Dios me enseña. Y el versículo 8 dice, mi Padre es glorificado cuando ustedes dan mucho fruto y muestran así que son mis discípulos. Mira cómo se glorifica el Señor. Alabamos al Señor con nuestros labios, cantamos al Señor, le damos gloria. Y dice acá, me enseña la palabra de Dios, que el Padre es glorificado cuando ustedes, dice Jesús, no dice cuando yo, no está hablando de Él. Cuando nosotros como discípulos, como iglesia, llevamos fruto, damos buenos resultados, tenemos evidencia de salvación, el Padre es glorificado. ¿Querés glorificar a Dios? Cantemos alabanza a Dios. Pero cuando damos los buenos frutos, los buenos resultados, Él se glorifica, dice la palabra. Y así mostramos que somos sus discípulos. Por eso, qué importante es que nosotros demos frutos. Se vean los buenos resultados de nuestras vidas. Y yo pensaba, porque hablábamos en estos días de los hijos. ¿Quién no habla de los hijos? Si nosotros no hubiéramos permanecido en el Señor, y se ríen las madres, si uno no permanece en el Señor, sería otra la historia. Serían otros los gustos, otra la manera de pensar. Yo decía, bueno, quizás mis hijos no estarían con el tema de la música, porque yo cero, totalmente cero. O sea, la música era por otro lado, por otras cuestiones, mis gustos musicales. Nada que ver. Y cuando ellos eran chiquitos tampoco no había toda una cuestión en cuanto a la música y esto que lo otro. Pero cuando fueron caminando en el Señor, recibiendo el consejo, recibiendo el ejemplo, ¿sí?, de otras personas, y que vos ves y te enseñas, y es otro el ámbito. Cuando vos vas caminando en esto, sin desprenderte del Señor, Él va renovando la mente, Él va cambiando, va trabajando, va podando, y por eso yo hoy puedo ver otros resultados. Que si yo me hubiera quedado en el camino, y todavía falta que el día del Señor nos quiera llevar, hay que seguir trabajando, yo digo, no estarían. Tendrían otros gustos quizás, otras amistades, otra manera de pensar, otra manera de percibir las cosas, pero es el Señor el que fue trabajando. Porque si yo le hubiera a mis hijos inculcado, enseñado mis gustos, mi forma de ser, la cultura de mi familia, nada que ver. ¿Para qué te voy a contar? Hubieran sido otros los gustos. Pero es el Señor el que fue trabajando. Entonces Dios se va mostrando en la vida de cada uno de ustedes. ¿Hace cuánto que venís al Señor, a la iglesia? 1 año, 2 años, 3. ¿Ya viste los resultados de lo que Dios fue trabajando? ¿Fuiste viendo la obra del Señor en vos, en tu carácter, en tu cambio, en la manera de ser? Bueno, el Señor falta que trabaje, vos decís, el mini te digo, en tu manera de pensar, en los temores que tenías, en las dudas, en ese carácter fuerte que en realidad no es fuerte, es débil. Cuando te dejas dominar por las emociones es porque no tenés un carácter fuerte, es un carácter débil que te domina precisamente. Hay quienes dicen, tengo un carácter fuerte, por eso grito, por eso yo me muestro, por eso yo... No es un carácter fuerte, es débil, porque te dominan las emociones. Y Dios va trabajando hasta en eso. ¿Fuiste viendo los frutos en tu vida? Vos decís, ay, no sé. Si estuviste en el Señor, si estás permaneciendo hasta el día de hoy, es imposible. Y si no, tengo que rever cómo he caminado, cómo he percibido, cómo he entendido la palabra de Dios. Debo cuidar mi permanecer en el Señor. ¿Querés buenos resultados? Porque siempre la pastora nos habla, ¿cómo querés verte de acá 5 o 10 años? ¿Cómo te ves? ¿Cómo te querés ver? ¿Cómo querés ver tu casa, tus hijos? Oh, soñás. Decís un montón de cosas, re linda, ¿qué más vale? Yo que lo quiero todo así, está todo bien. Ajá. ¿Y qué tengo que hacer para ir en pos de eso? Aparte de esforzarte en el estudio, para los jóvenes, adolescentes que tienen que estudiar, tienen que elegir. Aparte de trabajar para los varones y mujeres que trabajan y trabajamos y esto, aparte de tanto esfuerzo,
en lo humano, tengo que permanecer en el Señor si yo quiero buenos resultados en mi familia. No vine a probar del Señor para ver si me resuelve el problema. ¿Querés buenos resultados? Tenés que seguir. ¿Querés buenos frutos? Tenés que seguir en el Señor. Seguir y seguir y seguir. Vamos a buscar, si lo querés buscar, Hebreos 12. Porque yo quiero ver un poco, para ir terminando, lo que atienta contra nuestra permanencia. Hebreos 12, si bien recuerdo, dice: por tanto que tenemos en derredor nuestro una gran nube de testigos, despojémonos, o sea, saquemos, quitemos, despojémonos del pecado que nos envuelve fácilmente y corramos con paciencia o perseverancia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús. El Señor a mí me está hablando, que yo soy la que se tiene que despojar del pecado, sacar, quitar, limpiar. Y me acuerdo muy bien este versículo, ¿saben cuándo lo aprendí? En uno de los campamentos de niños teníamos que enseñarle este versículo. Y me acuerdo de una mujer que lo decía cantando, tanto lo cantó que me quedó, imagínate, en el campamento de niños este hermoso versículo. Por tanto que tenemos en derredor nuestro, o sea, alrededor. Y viene hablando de Hebreos 11, capítulo 11, que vos ves toda la galería, ¿sí?, de los hombres de fe, mujeres de fe, que por fe hicieron algo, mostraron lo que se podía hacer. El Señor fue glorificado por las cosas que estas personas hicieron. Entonces dice en Hebreos 12, ya que tenemos esta nube de testigos, estas personas que lograron, que alcanzaron, que hicieron, que glorificaron a Dios, yo también puedo. Vos también podés. Pero tenés que despojarte del pecado. Tenés que sacarlo. Tenés que limpiar tu vida. Yo decía, algo que atienta contra mi permanencia en el Señor, en la vid verdadera, es el pecado. Es esa carne que lucha, que me quiere hacer volver, que quiere que yo vuelva a hacer las mismas cosas que hacía antes, que caigan las mismas cosas, que se atentaba de la misma manera, porque sabe nuestro enemigo cuál es la debilidad de cada uno. Como nos enseñó Yanis, una cosa es la debilidad, otra cosa es andar en pecado. Una cosa. Pero tanto una como la otra pueden atentar con que vos sigas adelante en la palabra de Dios. Tengo que entender, la palabra de Dios allí, Hebreos 12 me dice que yo soy la que se tiene que despojar. Porque hay un camino por delante. Yo tengo que seguir, pero si yo no me saco del medio esas cosas que me estorban y pensar en cosas reales, ¿qué te estorba a vos? ¿Qué te está impidiendo que vos avances en el Señor? Que vos sigas permaneciendo en la vid verdadera. Y que a veces dudo que esta situación va a cambiar. Y que tengo mi esposo que no me ayuda, no. Argumentos, pensamientos que se levantan en la mente. Es que mi carácter no me deja cambiar. Es que esto, es que lo otro. Hay cosas que están allí trabajando para que hacerte titubear y que encima caigas en pecado. Porque muchas veces pasa que cuando una persona se equivoca, erra en el blanco, peca, ¿qué hace? No, yo a la iglesia no voy más. ¿Para qué voy a ir si pequé? ¿Para qué voy a buscar personas que dicen, no voy a ir a la iglesia hasta que yo mejore? No voy a ir. El Señor Jesús no dijo, voy a ir a la cruz cuando esta humanidad mejore, cuando esta humanidad se limpie de sus pecados. Porque tanto lo necesitamos a esa obra, Él vino antes. Vino aún siendo pecadores nosotros. Entonces yo tengo que pensar de la misma manera. Yo no puedo pensar en mejorar, en cambiar y después buscar de Dios. No, yo voy ahora lo necesito. ¿Quién va al médico cuando está sano? Cuando me sana voy a ir al médico. No, necesitas cuando estás mal, cuando estás enfermo. Bueno, Dios nos dice, nos llama, nos atrae a su camino y cuando venimos Él va trabajando a nosotros. Y a nosotros nos enseña a despojarnos de toda cosa que a Él no le agrada, de toda cosa que impide que vos crezcas. ¿Siempre tenés trabas para congregarte? Hay una falla. No se toman decisiones. Yo he decidido congregarme. Todos estos días, decisión, como siempre nos enseñan. ¿Estás todavía decidiendo si vas a ir a la iglesia? ¿Estás viendo si vas a poder? ¿Haciéndole caso a los argumentos? ¿O ya tomaste la decisión
de que cada vez que haya una reunión vas a estar, de que cada vez que haya un discipulado voy a ir y sé que hay cosas que se van a levantar, pero yo ya decidí, a menos que sean cosas obviamente graves y considerables para que vos te quedes. Son las decisiones que el ser humano tiene que tomar. Otra de las cosas son nuestras debilidades, el pecado, el orgullo. ¿Qué hay antes de la caída que nos enseña la palabra de Dios? Y yo tengo anotado ahí Proverbios 16-18. Antes de la caída está el orgullo. Una persona que es orgullosa, que no se deja enseñar, que no se deja aconsejar, en algún momento va a caer, en algún momento se va a equivocar porque piensa que todo lo sabe, que no hace falta el consejo de un líder, de un pastor, de una persona que está años en el Señor. No me hace falta ese consejo. Yo creo que, porque el orgullo no te deja aceptar que hay cosas por trabajar en vos, en mí, que hay cosas que todavía tengo que aprender, y el orgullo está ahí trabajando. Y hay gente que por orgullo se ha ido del Señor. A mí que no me digan las cosas, a mí no, yo pienso así, y bueno, eso atenta contra tu permanencia en el Señor. Otra de las cosas puse ahí, porque hay un versículo muy importante en 1 Corintios 15:33, son las malas amistades. Pues sí, será. Las malas relaciones te pueden apartar de Dios, pueden romper con tu permanencia en el Señor, porque dice que las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Ay, pero me cuesta. Amistades de toda la vida, que yo me reúno, son buenas personas. Vos podés ir y hablarles, podés compartir cosas, pero ojo, tengo que entender y ver si en algún momento estas compañías no van a hacer que yo corrompa mi buena costumbre de buscar de Dios, de congregarme, de buscar. Hay un punto en el que hay un quiebre, pienso yo. Hay un punto en que voy a decir, no, tengo que decidir. Y ya le hablé y encima ahora ya no quiere que le hable. Ya no quiere más consejo. Y encima cuando yo le digo, no puedo ir, no me puedo reunir porque tengo que ir a la iglesia, se enoja. Entonces hay un quiebre, hay un momento que basta. No te estoy diciendo que vos dejes todas tus amistades. Yo lo que estoy diciendo, según la palabra de Dios, en 1 Corintios 15:33, que las malas compañías terminan sacando nuestras buenas costumbres. Y en algún momento uno tiene que decidir. Y podemos entender y podemos ver o saber que hubo personas que se apartaron del Señor, que dejaron de venir a la iglesia por consejo de amistades. Es lamentable. Y no, yo dejé de ir porque no, viste que mis amistades de toda la vida, no, que dicen que no. Lamentablemente ese mal consejo fue al que le hicieron caso. Yo tengo que ser astuto. A veces la gente piensa que porque somos cristianos somos tontos. Pero no, el Señor me enseña que tengo que ser bien astuta, inteligente, sabia y estar bien entendido de lo que Dios quiere hacer. Tenemos que ser esforzados por seguir, por permanecer. ¿Vieron que hay mucho, por ahí un pensamiento de recibir todo de arriba? Que se ore por uno, que se le lleve la palabra. Hay un tiempo donde uno es niño, donde uno recibe estas cosas. Pero si uno se acostumbra siempre a recibir por otro, vos no te estás fortaleciendo. Y esa permanencia no se va a dar en el tiempo, porque uno está acostumbrado a ser sostenido por la oración de otro, por la enseñanza de otro, por el consejo de otro, y vos no aprendiste a caminar solo con el Señor, a aprenderte solito de la vida verdadera. Hay un tiempo en el que mi hijo usó pañales, en que tomó la leche con la mamadera, ahora toma con la tacita, después va a comer solo. Hay un tiempo para todas las cosas, y para cada persona yo tengo que esforzarme. Orar por mí, orar por mi familia, buscar el consejo, recibir, entender la palabra de Dios, porque tiene que ver con que yo estoy trabajando en permanecer en Dios, no siempre dependiendo de los demás, y principalmente del Señor. Y para terminar, el permanecer me da fortaleza, me da sabiduría, me da discernimiento, sensatez, integridad, y todo lo que viene con los frutos del Espíritu Santo. Gozo, alegría, un carácter firme, me hace crecer en el Señor. La gente no sabe todo lo que se pierde cuando se suelta de la mano de Dios. Voy a seguir cansado hasta acá, entendí, crecí, mi matrimonio se sanó, recibí el trabajo que tanto quería,
Pero una vez que te soltaste de la mano del Señor, perdiste montones de cosas. Yo hasta acá aprendí ciertas cosas de parte de Dios y con la familia en Cristo aprendí muchas cosas que tienen que ver con la economía, que tienen que ver con ser madre, que tienen que ver con los hijos, que tienen que ver con evangelizar, con llevar la palabra. Pero hay mucho más que tengo que aprender. Hay un montón. Dios tiene que seguir trabajando en mi carácter, que sea un carácter firme. Tengo que seguir siendo sabia, aprender. Tengo que discernir muchas cosas. Tengo que comenzar y aprender a ser una persona sensata. No desvariada ahí, que no sabe lo que quiere, que no sabe para dónde va. Sensata. Pero ¿dónde lo voy a conseguir? ¿Dónde lo voy a adquirir y aprender si yo me salgo del Señor? Si yo me salgo de la vid verdadera, todas estas cosas que Dios tiene para mí, que Dios quiere trabajar en mí como persona, como hija suya, se va a perder. Si vos tuviste un tiempo lejos de Dios, pensá en todo lo que te perdiste. Pero ahora arrancá de nuevo. Por eso, que se salga de nuestra mente de dudar si seguimos en Dios, de dudar si me congrego o no me congrego, si busco de Dios, si busco consejo a través de los pastores. Saquémonos de la mente todo esto y pensá en lo que Dios nos enseñó. El mismo Jesús habló en Juan 15. Yo soy la vid verdadera, no hay otro camino, no hay otro consejo, no hay otra palabra. Toda rama que en mí no da fruto va a ser quitado. ¿Vos querés ser quitado de la presencia de Dios? ¿No? Quiero pensar que no. Pero aquí estamos aquellos que hemos decidido seguir, permanecer en la vid verdadera. Vamos a ser trabajados, podados. Dios nos va a limpiar, va a trabajar, nos va a enseñar. Y tiene que ver con todo esto, en que Dios te va a dar fuerza para tu camino. Dios a mí me va a dar fuerza para mi camino, para lo que a mí me resta caminar. Me va a dar sabiduría para caminar como esposa, como madre, como sierva, como lo que sea, como vecina. ¿Cuánto que aprendí como vecina también? Discernimiento, la sensatez y todos esos hermosos frutos que vienen del Espíritu Santo. Solamente lo vas a experimentar, lo vas a vivir si permaneces en el Señor, si seguís adelante. Así que empezá a trabajar en pensar cuáles son esas cosas que atientan contra tu permanencia en el Señor. Permanencia en la iglesia, en la congregación, ¿sí? De Corastiné. ¿Qué es lo que atienta? De que vos sigas siendo un hijo, una hija de Dios. Podrás ser una hija de Dios, vos decís, bueno, me aparto, voy, disfruto del mundo. No, no es el pensamiento correcto. No es el pensamiento. Voy a ver si encuentro un versículo que lo quiero leer específicamente esta versión para terminar. Acordate lo que Dios nos dijo, el permanecer. Dios quiere que sigamos adelante en su camino. Dios nos enseña muchas cosas por medio de la fe. Sin fe es imposible agradar a Dios, y ya lo comenté en una de las últimas prédicas. Es necesario que o que quiera acercarse a Dios debe creer que Él existe, y Dios recompensa a quienes lo buscan. ¿Cuánto más va a recompensar a aquel que permanece hasta el fin? Y no te estoy diciendo porque están llegando los últimos días de tu vida, sino porque tenés mucho que caminar en Dios. Tenés mucho para recibir y mucho que hacer en el Señor. No somos, como decía Mariana en la alabanza, de los que retroceden, de los que miran atrás. Señor, yo necesito que me des fuerza para seguir adelante. Orá por fortaleza para perseverar en el camino de Dios. Porque el trabajo del enemigo está. Es un hecho, es una realidad. Y si vos decís, bueno, tengo todo resuelto, estoy en el Señor, soy salvo, soy salva, Dios te va a poner hacia tu persona, en tu carga, otras personas para que vos luches, para que vos llores, para que vos ayunes, para que vos claves rodillas, para que ellos lleguen al Señor. Porque hay quien trabaja para que no lleguen. Pero si vos estás en Dios, en la vid verdadera, estás para trabajar para el reino, para que otros lleguen y pertenezcan a la vid verdadera. ¿Cuánto trabajo que tenés? Te invito a que te pongas de pie. ¿Querés fortaleza de parte de Dios? ¿Querés sabiduría de parte de Dios? ¿Queremos discernimiento? Hay que permanecer. No es por un tiempo, no es para probar.
Dios quiere seguir. Hay mucho por hacer en el Señor, hay mucho trabajo, pero es necesario que se evidencie ese fruto precioso de la salvación. Que se evidencie la salvación a través de nuestros frutos. Los buenos resultados que vas a dar, que vas a comenzar a dar por seguir adelante en el camino del Señor a pesar de. Que Dios te bendiga con esta palabra, y seguramente que en la semana vas a tener cuestiones, argumentos, situaciones, personas que son usadas para que vos no crezcas en el Señor. Tenés que ser sabio, tenés que tomar decisiones. Yo tengo que tomar mis decisiones para seguir adelante. Si quiero crecer en Dios, hay que seguir, hay que trabajar, hay que luchar. Las cosas no vienen de arriba. Como a veces uno está mal acostumbrado. Yo me tengo que esforzar por crecer. ¿Querés que tu casa crezca en el Señor? ¿Querés que se haga una revolución? El Señor que ordene tu casa, que ordene esas cuestiones que están allí que no son agradables. Hay que permanecer, hay que trabajar, hay que despojarse de lo que el Señor no le agrada y esforzarnos por seguir adelante cada uno de nosotros. Padre bendito, te alabo, Señor, te bendigo y te doy muchas gracias por tu plan poderoso. Gracias porque nos trajiste a tu camino, por amor, por gracia, por tanta misericordia, porque tu amor es perfecto. Pero queremos nosotros, Señor, los que hemos creído, que nos ayudes a permanecer, a ser fuertes en tu camino, Señor. Que nada nos haga titubear, que nada nos haga dudar o renegar, Señor, de lo que estamos haciendo en ti. Ayúdanos, Señor, que podamos crecer en tu camino y hacer que otros vengan a la vid verdadera. Úsanos, Señor, que realmente podamos dar muchos frutos que glorifiquen al Padre. Frutos, Señor, que evidencien que vos estás en nosotros, que estás trabajando en nosotros como iglesia. Oh bendito Dios, cuánto que necesitamos. Ayúdanos a vencer tentaciones, ayúdanos a vencer, Señor, y que realmente podamos ser esforzados y luchadores, no por lo que queremos solamente en esta vida, sino por seguir adelante en tu camino. Personas que se esfuerzan y que luchan por permanecer en la vid verdadera, porque esto es lo que vos querés, Señor. Te alabamos, amado Jesús. Amén.